radio.com.ar, el portal de los temas importantes. Una construcción de sentido que refleja las principales noticias de Misiones y Argentina. Ingresá a politicamisionera.com.ar, que acá está lo que tenés que saber. Esa tarde en que mamá lloró, preparando el bolso, puesto que partía rumbo a Buenos Aires mi hermano mayor. Aquí está su ropa y aquí está su amigo. Le hice una gallina. Mario, qué recibimiento, ¿no? Buen día. Sí, buen día, Nicolás. Realmente muy emotivo, muy bien, muy lindo tema. El avío del alma creo que estabas poniendo. Realmente muy lindo, muy bien. El mejor homenaje a los artistas es siempre mostrar su arte, ¿no? Y en este caso, este cura especial, realmente este cura especial, Julián Cini, se lo merece así, recordarlo así, con todo ese amor y creatividad hacia la música regional. Él pivoteaba mucho sobre el chamamé, pero en general defendía todo lo regional también, ¿no es cierto? Así que realmente muy bien lo que está haciendo Radio Iguazú, tu radio, con este personaje tan especial. Tuve la oportunidad de conocerlo, de tratarlo. Yo estuve en la última serenata a la Virgen de Itatí, que se hizo hace justamente un año, a mediados de julio del 2019, en la parroquia Nuestra Señora de Itatí, acá en Posada, ¿sí? ¿Y cómo era como persona Julián? Julián Cini era un tipo sencillo y correntino, viste que ya es toda una definición. Él nació acá cerquita de Posada, en el puesto Centinela, que es uno de los últimos paradores que hay por la ruta 12 antes de llegar a la capital misionera, y eso es todo departamento Ituzaingó, ¿sí? Y fíjate vos la vuelta de la vida, que parece que no había otro lugar donde inscribirlo, y lo inscribieron acá en Apóstoles. Casi misionero. Sí, es que estaba en el límite, porque el Centinela queda a nada a nada, es más Misiones. Por eso él siempre decía, yo tengo un pie puesto en Misiones y otro pie en Corrientes, y bueno, él nace, como vos bien lo señalaste, hace 80 años, en el año 39, y digamos, ya para el año 63 ya había tomado los hábitos, ya era cura, digamos, cura de pueblo, ¿no? Un cura bien así de andar caminando por los pueblos, y lo trasladan. Viste que uno de los votos de los sacerdotes en la mayoría de las órdenes es el de obediencia, es decir, no podés decir vos sos cura y yo elijo la catedral de Iguazú, o la catedral de Oberá, o la catedral de Posada. Vos te mandan donde quiere la autoridad. En eso la iglesia es parecida al ejército, es una estructura muy jerárquica, ¿no? El que está arriba manda y el que está abajo obedece. Más o menos esa es la estructura de la iglesia, ¿verdad? Y bueno, entonces le tocó Mercedes. Pues sí, pero igual Mercedes dentro de Corrientes también, creo que un poquito más hacia el sur, ¿no? De Corrientes, pero no muy lejos. Hacia el centro. Hacia el centro. Es la zona probablemente menos contaminada por la frontera. Viste que Misiones está toda contaminada, por ahí son palabras, verbos no muy adecuados, en todo caso influidas, porque uno recibe influencias y ejerce influencia sobre los otros, más cuando estás así en los límites, como nosotros. Vos mismo en tu perfil de Twitter tenés, o de WhatsApp, tenés una frase en portugués. Es inevitable que tengamos esa multi-influencia. Nosotros influenciamos en los demás, pero en el caso de Cini, él le dan Mercedes. Mercedes es el centro Corrientes. Ahí no hay nada. Hay correntino, pasto, vaca y chamamé, y se acabó. Sí. Igual linda localidad, Mercedes. A mí me gustó, es muy tranquila, tiene una linda catedral. Yo no la conozco. Es la ciudad de servicio, ¿no? En la entrada a los esteros de Liberá, ahí Carlos Pellegrini, si no me equivoco. Sí, Carlos Pellegrini es de la entrada. A 80 kilómetros de Mercedes. Correcto. Y bueno,
sí, perdón. No, que decía que muy, muy linda, a mí me encantó, pero es una ciudad bien correntina, ¿no? Uno la recorre así, parece medio aspecto colonial, así, bien correntina. Sí. Correntina mismo, como decimos acá en Misiones, ¿no es cierto? Correntina bueno, le toca trabajar, Correntina y té, sí. Le toca trabajar ahí, hacer su parte de sacerdocio, pero a la vez es un hombre muy culto, muy leído, y entonces empezó a investigar todo lo que tenía que ver ya con la influencia de las viejas misiones que hubo en toda esta región, los famosos 30 pueblos guaraníes, ¿no es cierto?, que los jesuitas desarrollaron. Y a partir de ahí, vos sabés que la orden de los jesuitas, fundada por Ignacio Loyola, fue una orden cuestionada aún dentro de la iglesia. Los dominicos, que son esos bichos que son como cuervos casi, perdón por la comparación, todos vestidos negro con la tonsura, con la peladita arriba en la cabeza, ¿viste el agujerito en el medio de la cabeza allá arriba? Bueno, los dominicos cuestionaban muchísimo a los jesuitas. ¿Por qué? Porque el propio Ignacio mismo era un tipo de guerra, era un soldado, y no había estudiado religión, ni espiritualidad, ni había hecho una carrera dentro de la iglesia. Él dejó de ser guerrero, por así, dejó de ser militar y se metió a fundar una orden, y naturalmente el resto de las órdenes de la iglesia, pero principalmente los dominicanos, ¿no es cierto? Estaban los franciscanos, que son los que viven con los pajaritos, viste, toda la orden más natural, así por eso el Papa se llama Francisco, porque un poco el contacto con la naturaleza, pero los dominicanos son los de la pureza religiosa, los que encabezaron la Inquisición en su momento. Bueno, lo cuestionaban mucho de las viejas doctrinas. Los viejos dogmas. Y los jesuitas son más de salir a buscar a la gente, ¿no? Más de salir a las calles, de salir a evangelizar. Por un lado. Y por el otro lado estudiar mucho. Los más grandes científicos de la Iglesia Católica son todos jesuitas. Son todos jesuitas, tipos muy cultos, con mucha ciencia encima y con mucha cultura, como en el caso de Julián Cini, ¿no es cierto? Julián Cini ya se instala en Mercedes y empieza a estudiar a fondo todo lo que era la cultura, ya te digo, la influencia de los 150 años de los jesuitas en esta región, y la influencia, por ejemplo, en Corrientes, él dice, había un informe que hizo Gilda, mi hija, para el Canal 12, donde él habla, y bueno, él dice que en realidad el informe está en la página nuestra, así que el que lo quiere ver dura 2 minutos y medio, es muy interesante, porque bueno, él dice, acá le prohibieron a los pueblos hablar en guaraní, por ejemplo, y eso era una forma de dominación. Bueno, él estuvo militando en un movimiento que se llamó Curas del Tercer Mundo. Todo esto tuvo que ver con ese movimiento general que hubo en la década del 60 y comienzo de los 70, donde todos los pueblos de Latinoamérica estaban alzados, ¿no? Estaban alzados en armas, había muchos curas que tomaron las armas, otros que no. Este es el caso de Cini. Cini nunca tomó las armas ni anduvo secuestrando. Hubo otros que sí. Vos sabés que Montoneros, por ejemplo, era de la Juventud Católica, eran chicos de la Juventud Católica, por ejemplo, ¿no? Para decirlo. Se dice que también, es más, está la película de Two Popes, o de los dos papas, donde muestra que el Papa Francisco, o Francisco I, ¿no? Estuvo también vinculado a secuestro, ¿no? En su momento. Por eso te digo, no se sabe bien dónde comenzaron todas estas cuestiones, pero se sabe que en la década del 60 y 70 hubo una fuerte participación e involucramiento de algunas integrantes de la Iglesia para los movimientos estos de rebeldía y de subversión que llamaban algunos contra las autoridades. Bueno, este cura yo creo que no fue, yo era joven en los 70, pero no recuerdo nada de Cini. Sí sé que él estaba en Mercedes y que él estaba investigando mucho todo lo que tenía que ver con su formación de pueblo. Él cuestiona esto del uso
del guaraní que fue repudiado por muchas autoridades. Yo, en lo personal, no estaría tan de acuerdo con él con decir que, por ejemplo, Paraguay nunca quiso optar como lengua oficial al guaraní hasta hace muy pocos años. Es decir, todo el periodo de Stroessner, por ejemplo, esos 30 años que tuvo de presidente vitalicio, dictador, lo que sea, él no consideró eso, pero yo no estoy seguro si era una imposición externa, es decir, de los países de afuera. Era una decisión del gobierno nacional. Para darte un contraejemplo, la India, que tiene como no sé cuánto, 80 lenguas así chicas como el guaraní, y las tiene todas incorporadas como lenguajes oficiales, y también fueron colonia inglesa, qué sé yo. Tienen el inglés como la lengua oficial, pero otras 80 lenguas también son reconocidas como oficiales, y Rusia, con todas las etnias que tiene, también reconoce. Es decir, para mí fue una decisión de cada estado, y en este caso fallaron. Corrientes mismo podría incorporar a su propio guaraní Yopará como una lengua oficial, porque es la lengua que está en la boca de la gente. Las palabras que habla el pueblo muchas veces tienen términos en guaraní. Vos mismo lo terminaste de decir recién, ité, como para enfatizar una frase al final de algo, hace frío mismo ité. Entonces, bueno, eso lo entendemos acá porque tenemos incorporado al guaraní. Y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué negarlo de último? Quizás ese es el mejor mensaje de Cini, en el sentido de decir, bueno, vamos a defender la lengua que está en la boca de la gente, en la boca del pueblo. Si el pueblo habla esta lengua, ¿por qué nosotros vamos a renegar de ella o sentir vergüenza? Ese es el gran mensaje que él da, más allá de todos sus estudios, ¿no es cierto? Él ha hecho muchos estudios. Yo sé que vende libros, ¿no es cierto?, muy interesante sobre la cultura, así que muchos pueden pedirlo, así que se sabe que ahora con la ventaja esta de internet se puede comprar por los sistemas de compra online. Lo cierto es que es una persona muy valiosa que se nos ha ido, pero que ha dejado una estela muy profunda en la cultura popular. Así que es un buen homenaje que le podemos hacer a Julián Jerónimo Cini, el cura cantor, ¿no es cierto? Qué lindo, qué lindo. Y la verdad que también en sus canciones se ve mucho, se escucha, ¿no? La letra, uno ve que recita algo, que no se queda con unos 2, 3 estribillos, como sucede mucho con la música actual, sino que te cuenta una historia. Y esto también habla mucho de las canciones, el mismo chamamé mismo, ¿no? De Corrientes tiene esto. Y bueno, nosotros de acá queremos rendirle homenaje también a alguien que es muy conocido, que ganó varios premios, que fue galardonado por su trayectoria, por también sus estudios, como decías, Mario. Y bueno, si bien es de Corrientes, también es parte de como nos decías, es como que tiene también un pie o la mitad de él misionero, ¿no? Sí, efectivamente así. Es un muy buen resumen, Nicolás, para hacerle este homenaje a Julián Cini, el país cantor, más que cantor, recitador, recitaba como los dioses. Yo no sé si hay alguien que recita mejor en la Argentina, o que hubiera habido, o que hay que recite como Cini. Realmente cuando él se sentaba a recitar, porque al final estaba enfermo, venía luchando contra su cáncer hacía varios años, se sentaba ya, pero realmente te movía las tabas, ¿no? Te sacudía todo por la forma en decir y por el contenido de lo que decía. Así que realmente es un muy buen homenaje que le hacemos nosotros, vos desde la radio y yo con mis humildes palabras, a este grande de la música, de la poesía y del sentir de esta región, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Mario, muchísimas gracias por tu columna del día de hoy. Nos estaremos encontrando el día viernes y nos vamos despidiendo también con un tema para cerrar el homenaje a Julián Cini. Es la mejor forma. Un gran abrazo, Nico, y hasta el viernes. Chao, chao.